Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este nuevo año, este 2026. Bienvenidos, felicidades por este nuevo año 2026 y bienvenidos también a este podcast, este primer podcast del año de Escritor Internacional, aquí en este espacio en el que, como saben, platicamos, ¿no? Después de clases hablamos en un lenguaje más libre, más de cuates, decimos aquí en México, más informal. Platicamos acerca de lo que está sucediendo en el mundo ya más allá del lenguaje académico y explicamos con el objetivo de escritor internacional que es entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Más allá de analizar, de hacer crítica, de lo que sea, lo que buscamos es entender. Y en este afán de entender, pues en este espacio platicamos, ¿no? Que me han dicho, también mis alumnos siempre me dicen, explíquenos así con groserías, como usted dice, para que vamos a entender bien qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí abrimos este lenguaje hasta que no lo permite Facebook o YouTube o las plataformas en donde subimos esta información, Instagram, las redes sociales, que por cierto, ahí están para que nos sigan, búscanlo, Escritor Internacional, y ahí nos van a encontrar en estas diferentes redes sociales. Y bueno, bienvenidos a este espacio, vamos a platicar, vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, este es el primer podcast del año, de la semana número 1. Acuérdense que la semana número 1 empieza en el primer día del año, ¿no? Entonces el primer día del año fue el miércoles, me parece que fue el miércoles, fue el jueves, ¿no? El 1 de enero, y entonces esta semana pues ya entra en la primera semana, aunque nada más haya habido 4 días efectivos de este año, el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4, entonces ya esta es la semana 1, la primera semana del año, estamos estrenándola, bienvenidos, como decía, en esta ocasión decidimos en Escritor Internacional hacerlo oficial, digamos, hacer una especie de reto, el reto 52, el reto de los podcasts de Escritor Internacional. A partir de ahora lo vamos a hacer formal. Todos los domingos por las mañanas vamos a estar compartiendo el podcast, que como dijimos es este espacio en donde platicamos de cuates, ¿no? A veces se me va un poco la onda, decimos en México, y luego empiezo a hablar así muy académicamente, pero la importancia de este espacio es que podamos platicar, ¿no? Así libremente, qué es lo que pasa y podamos entenderlo de una forma mucho más sencilla. Entonces, bienvenidos a todos por acá. Este es nuestro primer podcast del año, número 1. Vamos a tener 52, es el reto del año. Entonces, te invito a que te quedes por acá cada semana, nos escuches en Escritor Internacional. Igualmente vamos a estar compartiendo la liga en los grupos de WhatsApp, en los grupos de las redes sociales, para que cada semana, la idea es que te levantes temprano, el domingo, el fin de semana, y puedas escuchar el podcast mientras te estás bañando, mientras te estás despertando, vistiendo, haciendo ejercicio por las mañanas, y entonces estés enterado, todo el resumen o los temas más importantes de la semana. Los vamos a estar platicando por acá, sin cortes, como ya saben, aquí no hacemos ediciones, si ladra el perro, si se atraviesa el gato, ya así nosotros hacemos esta sesión. Y bueno, pues bienvenidos, ¿no? Vamos a hablar en este caso, nos pasó igual que el año pasado, ¿no? El año pasado también estábamos haciendo nuestra edición del año anual, o sea, de la anualidad 2024, y ya estábamos prácticamente listos para sacarla, y entonces hubo un golpe de estado, ¿se acuerdan? En Siria, cuando Al-Jolani llegó a quitar del poder a Al-Assad, y también es un evento muy importante, o fue un momento muy importante, marcó la diferencia de las eras, ¿no? El gobierno de Al-Assad estuvo al frente de su gobierno en Siria por más de 40 años, más o menos, su familia, la dinastía, y entonces fue un momento importantísimo y tuvimos que parar la edición y volver a integrar esta información, explicarla y enterarnos al respecto, ¿no? Y hoy también, o sea, bueno, esta vez ya no hubo un corte de caja, digámoslo así, el año pasado, pero sí nos despertamos con la noticia, ¿no? Yo todavía estaba en la fiesta, bueno, lo digo de broma, ¿no? Pero todavía estábamos en la fiesta cuando de pronto vemos, o sea, sí estaba dormido cuando vi la noticia de que habían capturado a Nicolás Maduro. Y yo sí pensé que había sido una especie de sueño, porque no, o sea, habíamos visto a lo largo de los meses cómo lo estaban amenazando, cómo habían mandado los buques ahí cerca de Venezuela, cómo habían lanzado misiles a las lanchas, a las supuestas narcolanchas que estaban por ahí tratando de llegar a Estados Unidos. Y de pronto lo tienen prisionero. Y es algo un poco surrealista, ¿no? Porque de pronto ver a un presidente, a una figura tan importante para un país, tan internacional, y después verla ya prisionera, pues sí da un shock, ¿no? Es algo muy dramático, ¿no? Cuando menos.
así como cuando pasó con Gaddafi, también me pasó. Yo no sé si ustedes, bueno, evidentemente, ¿no? Ustedes estrategos ubican perfectamente a Muammar el Gaddafi, el ex líder de Libia, y entonces lo veíamos en la ONU, ¿no? Con toda la parafernalia diplomática de la ONU y con toda la elegancia y etcétera. Y de pronto también en un día lo vimos cuando entraron los rebeldes y lo tomaron y entonces ya lo veíamos ensangretado con las ropas rotas y bueno, golpeado, etcétera. Y es un shock, ¿no? No deja de ser un shock, no deja de ser dramático, independientemente de las condiciones que tenía este gobierno, este personaje en su momento de algidez, o en su momento en el que estaban en el gobierno, independientemente de las formas, etcétera. Bueno, sí es un acontecimiento importantísimo, ¿no? Entonces, con respecto a Maduro, pues es fundamental, ¿no? Para los países de América en esta reconfiguración del orden mundial, en esta nueva estrategia de seguridad estadounidense. Cabe perfectamente este marco de acción que está tomando Estados Unidos con respecto al gobierno. Y es lo que vamos a platicar para que puedan entender un poco la parte histórica, ¿no? Vamos a ver rápidamente de dónde viene todo esto y vamos a ver qué ha estado pasando este día, estas horas, con respecto a la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y además también acuérdense una cosa importante, ¿no? Independientemente de las características políticas que pueda tener el gobierno de Nicolás Maduro, de cualquier otro del que platiquemos en el futuro, independientemente de las condiciones, bueno, no vamos a hacer política o no hacemos política, ¿no? Lo que queremos es entender, más allá de si le van a Maduro, si no le van a Maduro, si le van a Trump o si le van a Putin, nosotros siempre les digo, ¿no? Casi como si fuéramos un ovni. Estamos desde afuera observando lo que pasa con la humanidad, cómo se comporta la humanidad, por qué hace lo que hace, y no justificamos, ¿no? Las acciones o tratamos de dar alguna versión, ¿no? Somos observadores en ese sentido y simplemente tratamos de entender, ¿no? Esto es porque, pues evidentemente en muchos medios de comunicación, de inmediato o casi en automático, se toma una postura con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Algunos aplauden que hayan derrocado al dictador Maduro y otros lloran porque pues se les arrebató la democracia y la soberanía a los venezolanos, ¿no? Y luego empezamos a analizar la cuestión de la democracia y de la soberanía y vemos que no hay tal o que en realidad pues hubo una cuestión ahí. Maduro, como saben, pues se quedó con las últimas elecciones presidenciales, ¿no? O sea, realmente no ganó. Entonces, hay muchos discursos al respecto y lo importante para que ustedes lo comprendan, o se acuerden, lo tengan presente, es que en Escritorio Internacional observamos, ¿no? Observamos lo que sucede, no tomamos partido, porque hay una cosa muy importante que de hecho nosotros desarrollamos y es el hecho de que cada país, cada persona, cada individuo, ¿no? Tiene su perspectiva de las cosas, ¿no? De la realidad, este fenómeno de la vida. Cada quien lo ve, como decimos en México, como le fue, cada quien habla de la feria como le fue en los caballitos, ¿no? Es un dicho que decimos en México. Cada quien habla acerca de cómo le va en la vida, depende de cómo le esté yendo en la vida, ¿no? Si te va bien, pues obviamente los caballitos van a ser muy buenos y si te mareas, pues los caballitos van a ser terribles. Entonces, Estados Unidos tiene justificaciones para hacer lo que hace, ¿no? Vamos a profundizar pues desde la mente de Estados Unidos, ¿no? Porque desde la justificación, Estados Unidos tiene incluso justificaciones legales, ¿no? Jurídicas para lo que está haciendo, ¿no? Su defensa jurídica pues está ahí presente para pues justificar precisamente los hechos que está haciendo, y el resto del mundo o Venezuela o otros países pues también tienen su propia perspectiva y van a decir que está violando el derecho internacional, etcétera. Y por eso decía, ¿no? Más allá de que nosotros podamos decir, sí, está violando el derecho internacional, está habiendo un problema de reconocimiento del gobierno, etcétera, etcétera, lo que podamos decir
pues está más allá, ¿no? Esa crítica y ese análisis se lo dejamos a ustedes. Nosotros les estamos presentando la información y les estoy explicando lo que sucede para que puedan ustedes tener este criterio, ¿no? Y ustedes pues decidan. Porque obviamente hay muchas, o sea, la justificación la pueden argumentar racionalmente en cualquier discurso, ¿no? Es parte de la característica del discurso, del lenguaje, que por medio del mismo lenguaje, ¿no? De hablar, de explicar su propia historia, pues puede ser justificable. Entonces, si un estadounidense o si Estados Unidos en general les dice que él tiene que mantener el orden en el globo, en el mundo, ¿no? Y tiene que mantener la seguridad, al menos en su esfera, en su hemisferio, en este nuevo orden mundial, etcétera, porque si no, pues los posibles enemigos, China, Rusia, el resto del mundo, los grupos terroristas, ¿no? Que existen ahí en el mundo, los grupos de narcotráfico, etcétera, pues pueden afectar al país. Entonces, Estados Unidos puede tener su justificación muy bien argumentada, ¿no? Y por otro lado, pues también los venezolanos pueden tener su justificación muy bien argumentada y cada uno de ellos pues desarrolla su propio discurso. Entonces, por eso es que cualquiera puede ser válido, ¿no? Cualquiera puede ser válido, pueden justificar la guerra, pueden justificar la intervención a otros países, pueden justificar pues prácticamente lo que sea con tal de mantener su seguridad, ¿no? Entonces Estados Unidos maneja esto y es por eso que, bueno, quiero hacer ahorita el hincapié de que nada más estamos observando, ¿no? No tenemos una preferencia en ese sentido. Obviamente tenemos un pensamiento, pero está al margen de lo que les podemos presentar, ¿no? Bueno, ahí está. Dicho esto, pues, o sea, para que no digan, este cuate le va a Maduro, este cuate le va a Trump, o le va a cualquiera, ¿no? Pues no es que le vayamos, sino es que estamos entendiendo qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, la vez pasada les había dicho que íbamos a revisar hoy. Estaba preparado, ¿no? Esto sí estaba preparado ya. Tuvimos que posponerlo, el podcast, porque precisamente estábamos analizando estos movimientos que han ido sucediendo, movimientos políticos que han ido sucediendo en América, en el continente americano. Dijimos la vez pasada que habíamos tenido una tendencia de gobiernos de izquierda. La mayoría de los gobiernos de América Latina eran de tendencia de izquierda. Explicamos el origen de la tendencia de izquierda y explicamos también de dónde viene. Ahí revísenlo en el podcast anterior por si se quieren enterar. Y también hablamos de que en este último año, bueno, en este año, en el año pasado y en estos últimos meses del año pasado, las elecciones presidenciales de algunos países de América habían apuntado a la derecha, ¿no? También estos conceptos ya explicamos un poco que están un tanto obsoletos, ¿no? Porque ya no hay una ideología muy, muy contundente de derecha y una ideología muy contundente de izquierda, ¿no? O sea, antes sí se diferenciaban muy bien, ahora ya están permeadas, ¿no? Y entonces hay también combinaciones de ideas globalistas, nacionalistas, fascistas incluso, ¿no? O sea, hay muchos tipos de ideas que se conjugan, y entonces ya no podemos distinguir específicamente bien una tendencia de izquierda o una tendencia de derecha. Y por eso ya no es pues es un poco obsoleto, ¿no? Estar hablando acerca de eso, de esos elementos en el presente. Pero bueno, estábamos analizando los gobiernos, ¿no? Y en general, así en términos generales, pues el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, habían estado dando estos vuelcos a la derecha, a la extrema derecha en algunos casos, cosa que unos años atrás había sido lo opuesto, ¿no? A unos años atrás se había visto, ¿no? Hace unos años, en la época de los 70s y en la época de los 80s también, ya una idea en la que se estaba conformando un frente, digámoslo así, en contra del imperialismo estadounidense, ¿no? Que era un imperialismo mundial. Había muchos movimientos panarabistas, panislamistas, panamericanistas, ¿no? Acuérdense que el pan quiere decir la unidad. Y estaban buscando hacer una especie de frente con respecto al imperialismo estadounidense, que es un imperialismo neoliberal, ¿no? Que se refiere al capitalismo en su etapa neoliberal, y que ya tiene pues una gran cantidad de capital y de control
de muchos de la explotación de los recursos naturales en América Latina, ¿no? Que ha sido pues esta lógica, desde que Estados Unidos existe, ha estado desarrollando esta política exterior, que ahorita también ya se puso muy de moda, ¿no? El monroeísmo, o la doctrina Monroe. En su momento, el presidente Monroe dijo que América era la zona de influencia del imperio estadounidense, hablándole a los europeos que ya habían, acuérdense, vean los años, ¿no? Lo dijimos apenas el año pasado, el podcast pasado, estábamos revisando los años de independencia de los países americanos. En 1810 empezaron la mayoría, ¿no? México, y terminaron por ahí del 1921, casi una década de lucha independiente, y coincidía precisamente con que la expansión de Napoleón había tomado a los principales monarcas en Europa, y entonces el sistema monárquico estaba en crisis, ¿no? Napoleón se estaba expandiendo, Napoleón quería imponer repúblicas y sistema democrático, etcétera, etcétera, y los reyes en Europa no querían. Entonces hubo como un repliegue por parte de Europa pues hacia Europa, ¿no? A proteger sus intereses en el continente, y descuidaron un poco estas colonias que aprovecharon los burgueses para organizar las independencias en América, ¿no? En 1810 ya se independiza Colombia, Venezuela, Chile, México, etcétera, ¿no? Por ahí. Y entonces Estados Unidos ve esto y dice, ok, ya se fueron los europeos, ahora América es para los americanos, entiéndase estadounidenses, ¿no? Ellos se referían a ellos mismos como americanos, como Americans, de ahí viene, ¿no? Y luego la connotación que se dan de que no se dicen estadounidenses, se dicen americanos, en inglés Americans, y bueno, ahí estaba haciendo referencia al continente, ¿no? El continente es de los americanos, y desde ahí, pues ya vimos una serie de intervenciones en los países, directas e indirectas, algunas eh, de forma militar, algunas apoyando movimientos de oposición, organizando golpes de Estado. De hecho, eso habíamos visto la vez pasada, ¿no? Pues precisamente es lo que estamos hablando. Esta tendencia de izquierda a derecha, que en la actualidad, con los últimos gobiernos de los últimos meses del año pasado, el 2025, estaba virando nuevamente la tendencia de América Latina a ser una tendencia de derecha, ¿no? Y esto también se entiende como aliados de Donald Trump, aliados de Estados Unidos en el presente. Y vamos a tocar precisamente el tema del triunfo de Kast en Chile, que ganó, o sea, es un partido, es una persona de derecha, es nacionalista, apoya a Trump en muchos sentidos, y además tenía estos vínculos con su familia, con la familia nazi, ¿no? Su papá es nazi, o bueno, fue nazi directamente, y íbamos a analizar toda esta cuestión que tiene que ver con la extrema derecha que se puede desarrollar, y vamos a hacer referencia precisamente a la época de la dictadura militar de Pinochet, que es una de las formas de control que tuvo pues también Estados Unidos, ¿no? Interferir en los gobiernos de máximo control, como en este caso los militares, y entonces pues poder tener esta influencia, ¿no? Y esto ha pasado, bueno, está pasando en varios países de América, y bueno, íbamos a hacer esta referencia, pero por eso les decía que nos había pasado como el año pasado con Siria, porque de pronto así el último día tuvimos que cambiar todo el guión del podcast, ¿no? Y teníamos que hablar y explicar lo que estaba pasando, porque como dije al principio, pues sí, nos desperté, o sea, me desperté con la noticia de que este señor estaba prisionero. Y pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las imágenes, con la información que se está mostrando. Yo vi muchas imágenes generadas con la inteligencia artificial que están, pues evidentemente se ven falsas, ¿no? Pero pues hay algunas que son con muy buena calidad que ya no se ven tan falsas, y en el futuro pues van a ser unas que uno no lo va a detectar. Entonces hay que tener cuidado con eso, no se vayan con la finta. Yo vi la foto de Maduro, esta que está siendo muy famosa, la primera que le tomaron, donde está vendado y con como una sudadera gris que tiene un agua. Entonces yo cuando la vi pensé que era una foto que estaban haciendo
como una alusión de que estaba Maduro en el rave, ¿no? Porque se veía como unos lentes, su agüita, y así como que la música, no sé. Y de pronto, pues ya estaba detenido, ¿no? Era cuando estaba detenido y tenía un antifaz. Y luego vi otras imágenes donde hay policías atrás que lo tienen detenido. Y bueno, creo que hasta ahorita la única que he visto verdadera es esta de donde está con el antifaz negro. Y bueno, esto lo digo para que tomemos en consideración esto tan importante, ¿no? Bueno, a ver qué pasó. Aquí tengo, bueno, ustedes saben que tenemos aquí en Escritor Internacional desplegadas nuestros cuadernos nacionales y nuestra línea de tiempo. Y por eso es que podemos encajar el pasado inmediato con el futuro, con el presente, con la perspectiva y bueno, con todos los hechos, ¿no? Entonces es darle seguimiento a todo lo que ha estado pasando. Esto no es nuevo. Bueno, lo principal es que Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, ¿no? Es el principal, el principal. Tiene todas las reservas del mundo, tiene todo el petróleo para abastecer a la humanidad como 300 años, ¿no? Y las cifras varían, pero bueno, tiene más petróleo que nadie en el mundo. Y esto en el marco, acuérdense que ahorita Estados Unidos, Rusia y China están redefiniendo el nuevo orden mundial. También por eso les digo que es tan emocionante ver cómo a cada día se va reconfigurando la forma en la que va a ser la vida normal durante los próximos 100 años, no sé, se está configurando ahorita, ¿no? Se están moviendo todos los cimientos y es un momento en el que pueden aprovechar otras personas para también moverse, ¿no? Por eso es que estos momentos históricos, de pronto todo se mueve al mismo tiempo. O sea, hay guerra en Ucrania, hay conflicto en Palestina, hay ahorita una intervención muy precisa en Venezuela y toda esta rigidez de movimientos, Europa se está armando, pues de pronto China va a poder aprovechar, ¿no? Todo este ruido internacional para poder apoderarse de Taiwán, ya tiene ahí alrededor de Taiwán también buques marinos, y todo esto pues se da en momentos, ¿no? Coyunturales, por eso hablamos de la coyuntura, y en este periodo de 5 años ha habido una gran cantidad de cambios, o sea, sin hablar de la tecnología que también catapulta, ¿no? Exponencialmente la forma en la que podemos ver la vida incluso. O sea, ahorita a lo mejor no lo alcanza a percibir, o sea, digo, sí se da uno cuenta y se maravilla con la tecnología, pero las próximas generaciones que ya hayan nacido, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues ya incluso la forma de pensar, la forma en la que ellos van a resolver los problemas de forma natural, ¿no? Entre comillas, natural, va a ser completamente diferente de cómo lo hacemos ahora. Y eso es fascinante, ¿no? Y también estos son los hechos, ¿no? Que están definiendo cómo se va a conformar la política internacional, o sea, cómo va a funcionar este nuevo orden mundial, como decíamos, se antoja tripolar, ¿no? Ya habíamos especulado la vez pasada, cuando me decían que qué había pasado en esta reunión de Alaska, de Donald Trump con Putin, y es que parece que ahí se decidieron, ¿no? Y dijeron, a ver, tú te quedas con América, yo no me meto con América, dice Putin, y como si Trump hubiera dicho, pues, y tú quédate allá con Ucrania, y tú, pues ahí también Europa va a ser tu zona de influencia, como si se hubieran dado carta abierta para que se expandieran a sus zonas de influencia sin entrometerse con el otro imperio, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de este nuevo orden mundial tan interesante y ahorita lo demuestran, ¿no? Y demuestran cosas bien importantes porque eh, hay un cambio de era, ¿no? O sea, está transmitiéndose un cambio de era y esto también pues es parte de la historia, o sea, es parte de la historia. A ver, vamos por partes porque estoy viendo aquí estas notas. O sea, lo que pasó fue que llegaron en la madrugada helicópteros salidos de las plataformas de Estados Unidos que están cerca de Venezuela. Y llegaron los helicópteros, pasaron como 16 helicópteros más o menos, y llegaron hasta la residencia, hasta la base militar donde estaba Maduro y su esposa durmiendo. O sea, pudieron penetrar toda esta parte, sí hubo disparos, pero finalmente no hubo una resistencia militar por parte de Venezuela para tirar a los helicópteros, ¿no? Si de pronto es que viene un helicóptero de otro país
y se aproxima y no te responde, a ver, reportes de no sé qué, en la radio, ¿no? En la base de control, es- uno tendría derecho a poderlo bombardear porque está invadiendo el territorio fronterizo. O sea, entraron al territorio de Venezuela, pero no los bombardearon, no les hicieron nada a los helicópteros. Entonces aterrizaron, fueron específicamente al cuarto de Maduro y de su esposa. Ya se habían echado a correr, los agarraron y entonces se los llevaron inmediatamente en barco. Bueno, los metieron otra vez a los helicópteros, se los regresaron a la base naval y la base naval se regresó, se fue a territorio estadounidense, a Nueva York, en donde lo van a tener detenido a él y a su esposa, y se les va a enjuiciar por narcotráfico. Ya habían dicho, bueno, hay muchos elementos, por ejemplo, a nivel geoestratégico, geopolítico, hay una perspectiva. A nivel jurídico hay otra perspectiva. A nivel del derecho internacional hay otra perspectiva. Y obviamente la perspectiva de Estados Unidos y la perspectiva de Venezuela y pues de cada uno de nosotros, ¿no? Que lo vemos desde desde nuestro nicho, desde donde estemos en el mundo, pues vemos estas noticias y también tenemos nuestra opinión con respecto a la información que vamos teniendo. Entonces, bueno, ahí está, ya lo tiene, Estados Unidos ya lo tiene ahí. Lo ha calificado como pues el líder del cártel de los soles, ¿no? Y ha categorizado al cártel de los soles como terroristas. Acuérdense que Trump ha ido preparando, ¿no? El discurso poco a poco, ha estado diciendo, a ver, primero estos terroristas, estos narcotraficantes ya son terroristas. Y el discurso de Estados Unidos que está ahí con la propaganda, ¿no? Diciendo que todo el mundo le debe dinero a Estados Unidos porque todo el mundo lo ha tratado de chantajear, que todo el mundo le ha cobrado aranceles primero a Estados Unidos y que por eso él ahora se está cobrando o se está vengando, ¿no? O sea, se ha hecho la víctima a lo largo del tiempo y al principio nos parecía muy ridículo, pero poco a poco se va normalizando y se van normalizando las reprimendas que tiene Donald Trump con la humanidad y cómo va definiendo ya este mundo de facto, ¿no? De facto, ya más allá del derecho internacional, de lo que se permita o no se permita, porque a nivel de derecho internacional pues hay leyes, como bien saben, ¿no? Y no se puede hacer lo que está haciendo la humanidad, o sea, lo que está haciendo Rusia no se podría hacer, lo que está haciendo Israel tampoco podría existir, lo que está haciendo Estados Unidos. ¿De qué? De lanzar los buques, ¿no? De mandarlos a territorio que está cerca de Venezuela, amenazando directamente a otro gobierno, independientemente de que el gobierno pues sea nefasto o lo que quieran. Por eso decíamos, no, pues no hay una tendencia política, ¿no? Más allá de poder decir Maduro hizo trampa en las elecciones, más allá de eso, pues había un orden, ¿no? Establecido, un supuesto orden mundial, o sea, un supuesto principio de civilidad, de que nos íbamos a poner todas las naciones de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que esto pasó, no? O sea, vieron la destrucción masiva, vieron la Segunda Guerra Mundial, decidieron no volver a pelear de esa manera y se crearon estas instituciones desde la Primera Guerra que se creó la organización de la ONU, bueno, el antecesor de la ONU y ahora después cambió de nombre después de la Segunda Guerra Mundial, pero toda la historia que lleva con respecto a la cooperación internacional, al deseo de respetar los principios de derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda, ¿no? ¿Se acuerdan tan importante en derecho internacional? Los pactos se cumplen, ¿no? O sea, estamos hablando de la buena fe, digámoslo así. Todos estamos reconociendo un orden que para no matarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, y la mejor manera es respetar los derechos y respetar y reconocer el derecho internacional como principio absoluto. Y no muchos países lo han respetado. El derecho se ha torcido, ¿no? Lo que dijimos al principio, el discurso puede ser manipulado por el lenguaje, ¿no? Si tienes una persona muy docta y que habla muy bien y que maneja un discurso, pues puede de pronto convencer a muchas personas de que está en lo correcto, ¿no? Y aunque esté en lo incorrecto. O sea, es importante entender esto de cómo se va terminando, ¿no? En esta época. Entonces se va redefiniendo. Bueno, estábamos con lo de Maduro, ¿no? Bueno, es que
Les digo que abre una gran cantidad de perspectivas. Este es de derecho internacional, por ejemplo, ahorita lo retomamos, ¿no? Cómo las acciones de estos, de Donald Trump, de Vladimir Putin, próximamente de Xi Jinping, pues van más allá del derecho internacional, como si se hubieran repartido el mundo, ¿no? Ahí está la teoría, por eso es que estamos contemplándola. Entonces, manejan la realidad, estos cuates manejan su propia verdad, manejan que Maduro es el líder del cártel de los soles, que son unos terroristas, lo están acusando de eso, lo están acusando de conspiración, de poseer dispositivos militares de destrucción masiva, y le pueden inventar pues cualquier cantidad de cargos, ¿no? Ya se lo llevaron a Nueva York, ya no lo van a devolver, por eso es que es tan surrealista y tan dramático, ¿no? Porque un día está liderando un país y al otro día está preso en Nueva York y no hay forma de que salga porque pues, Estados Unidos lo está trayendo a su casa, ¿no? Cuando hacemos comparaciones con respecto a que Estados Unidos ha invadido muchos lugares en el mundo, en América, y un ejemplo muy básico o muy recurrido es el de Irak, apenas hace unos años, llegó a Irak con la encomienda de destruir o de tirar al gobierno de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein supuestamente tenía armas de destrucción masiva y nunca se encontraron las armas de destrucción masiva, pero sí se hizo toda la campaña de dominio y de derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Saddam Hussein se fue a juicio y lo llevaron a la horca, allá en Irak. Entonces, bueno, estamos comparando las situaciones. Esta situación fue totalmente distinta. No totalmente, pero digamos que ya cuando se empieza a analizar los datos, pues no es tan igual, ¿no? No fue una invasión. Todos esperábamos ver una especie de invasión en Venezuela. Se hablaba de que a lo mejor iba a ser un segundo Vietnam. Se imaginaban ahí otra vez los soldados estadounidenses, los Marines, entrando a territorio de Venezuela en la selva, ¿no? Que les pican los mosquitos y de esa manera hubiera sido muy difícil ganar a Estados Unidos, ¿no? Hubiera habido una gran cantidad de muertes porque el ejército estaba, pues, de alguna manera con el pueblo, ¿no? O sea, la gente es muy nacionalista en ese sentido. Este discurso del antiimperialismo está muy difundido y las guerrillas hubieran terminado por detener básicamente a Estados Unidos durante algún tiempo, ¿no? No se sabe también qué nivel de invasión pudo haber sucedido, ¿no? Pero a diferencia de eso, hicieron una operación muy quirúrgica, se le llama, porque fueron específicamente a sacar a Maduro de su casa y se lo llevaron junto con su esposa. Se llevaron a los dos y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico. Ahora, estas acusaciones de narcotráfico provenían de algunas denuncias de medios mexicanos, del gobierno mexicano que pasó cierta información y que pudieron comprobar que, por ejemplo, mandaron algunos aviones cargados con cocaína y llegaron a aeropuertos en México y de ahí fueron a Estados Unidos. O sea, están ahí destapando una red de corrupción a nivel de gobierno, porque estos aviones iban con una placa de diplomática, o sea, tenían un permiso diplomático en el que pues pasan sin ser revisados y estaban cargados de droga, ¿no? Entonces ahí se está revisando toda esta red y esta red pues sale salpicado México, ¿no? Ahí en este trayecto de la droga, pero es información que se fue dando al gobierno de Estados Unidos y que confirma esta complicidad de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, que eran quienes estaban pues directamente haciendo las conexiones, ¿no? O dando los permisos para que estos aviones pudieran transitar y que por eso pues se les reconoce como narcotraficantes. Y ahí están. A nivel internacional, a nivel nacional, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, realmente es como si secuestraran al presidente. Ahora, lo que decíamos al principio, ¿no? Maduro pudo haber sido culpable, cosa que se va a demostrar,
en los próximos meses. Bueno, el juicio puede durar hasta años, ¿no? Pero va a empezar y se va a demostrar de alguna manera. Es muy difícil, o sea, es imposible, hasta lo dijeron ahí mismo. Maduro lo comentó en algún momento, que era imposible poder tener alguna ventaja en un juicio dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, y entendiendo que pues estás en la boca del lobo, o sea, estás ahí en Estados Unidos, no te vas a salvar, ¿no? Él ya no se va a salvar, Maduro ya no se va a salvar. Pero no hubo una intervención, no hubo una guerra, no hubo, pues más allá de algunas pocas bajas, no hubo realmente una intervención de guerra. Y Estados Unidos mantiene esta amenaza, ¿no? O sea, fue un golpe muy certero, se llevaron a Maduro. Y entonces lo que sucede cuando no hay un presidente es que sube al poder el vicepresidente, ¿no? De forma automática. En este caso, Delcy Rodríguez es la vicepresidenta y de forma automática juramenta el cargo de presidente. No puede haber un país sin presidente, ¿no? Se está buscando el orden. Entonces ya Delcy sube como presidenta y ahora le toca a ella, pues digamos, organizar esto, ¿no? Ya vio que se pueden llevar a Maduro y se lo pueden enjuiciar. Y entonces ahora ella pues tiene la responsabilidad de equilibrar este momento, ¿no? Entre Estados Unidos y el resto del pueblo. Y el resto del pueblo tampoco es una unidad. O sea, el pueblo de Venezuela está dividido, así como muchos. Bueno, en este caso Venezuela sí está muy bien dividido entre los partidarios al chavismo y los opositores al chavismo, ¿no? Y los opositores al chavismo han sido perseguidos, como lo hemos visto en muchas otras dictaduras en América Latina y en lugares del mundo. La oposición siempre es muy peligrosa, entonces siempre se está tratando de coartar sus medios de comunicación, de difusión, y hay muchos presos políticos. Entonces, esta parte define, ¿no? Define la forma en la que se van a modificar las cosas en el futuro. Entonces, Delcy Rodríguez, lo que está haciendo como vicepresidenta, va a tener que llamar a un proceso de elecciones para hacer legal que haya un presidente nuevo, ¿no? Este es un procedimiento constitucional que se tiene que hacer en caso de que, por ejemplo, hubiera tenido un accidente Maduro y hubiera muerto en un accidente. En este caso, pues lo secuestraron, o en este caso lo tomaron prisionero y se lo llevaron. Y bueno, finalmente desapareció y no va a volver. Y entonces, en este sentido, esto es lo que procede, ¿no? Delcy tiene que llamar a una elección y bueno, este proceso sería un proceso democrático y mientras tanto ella va a estar al frente del gobierno y va a haber algunos cambios, ¿no? Porque evidentemente pues no fue gratuito. Estados Unidos ya, Donald Trump inmediatamente en su conferencia de prensa dijo que iban a tomar la administración de Venezuela en estos tiempos. Ahorita vamos a hablar acerca de la parte internacional. O sea, nacionalmente lo que sucede es que tienen que convocar elecciones y volver a tener un presidente nuevo. Ahora, Delcy Rodríguez es parte de la perspectiva chavista dentro de Venezuela, del poder chavista. Ha convocado a un frente de defensa de la nación, Consejo de Defensa de la Nación, para poder reorganizarse. Y en este Consejo de Defensa de la Nación están estos otros personajes: Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones Interiores, Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso, y Vladimir Padrino López, que es el general del Ejército Bolivariano, las cabezas del gobierno que están reorganizando nuevamente, pues, qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue después de este atentado o de esta situación en su país? Y que están amenazados evidentemente por Estados Unidos para abrir el comercio, ¿no? A la explotación de los recursos en Venezuela. Bueno, ahí está una parte. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Tiene muchísimos recursos petroleros. A mediados del siglo pasado, o sea, en 1950, 1940, Estados Unidos era amigo de Venezuela, tenía una gran cantidad de empresas explotando, de Shell, de Mobil, ¿no? Las empresas de los Rockefeller, que finalmente fueron
son muchas empresas petroleras que extraían de Venezuela el crudo y lo refinaban y lo vendían, y era un gran negocio. Y este gran negocio pues era muy benéfico para los burgueses, otra vez, ¿no? El discurso de la burguesía tomando el control de los recursos naturales de los países, explotándolo, y al pueblo pues realmente, o a la gente, no beneficiándola directamente. Y esto es parte de la lucha del antiimperialismo que se difunde en toda América Latina, ¿no? Que están buscando precisamente revertir que estas empresas tengan las ganancias que deberían repartirse al país. El país es el que debería haberse beneficiado de todo esto y realmente no recibe el beneficio adecuado. Bueno, esto fue a lo largo de estas décadas, y posteriormente se nacionalizó ya con Hugo Chávez. Se nacionalizó todos estos recursos, se fueron indemnizando a algunas empresas. Todavía hasta el 2006 se le quitó a Shell precisamente el derecho de explotar algunos de los pozos petroleros y se fue nacionalizando. Y esto obviamente no le gustó a Estados Unidos ni a los empresarios petroleros estadounidenses, que tuvieron que dejar de tener estas ganancias, ¿no? Petroleras. Y entonces pues ya se tuvieron que replegar, y ahora Donald Trump dice que pues que les robaron, ¿no? Que toda esta infraestructura que ellos construyeron, a final de cuentas se las robaron, y es lo que Donald Trump quiere recuperar. Ahora, la infraestructura la construyeron ellos, ¿no? Pero también cuando los indemnizan, les pagan la infraestructura. Obviamente les pagan a un costo menor. Entonces es como sea un recurso que Estados Unidos está utilizando para justificar lo que decimos ahorita, ¿no? Utiliza el discurso para decir, me lo robaron, o se lo robaron a Estados Unidos, y es legítimo que Estados Unidos trate de recuperarlo, porque nosotros lo hicimos, ¿no? Lo ha dicho así, nosotros construimos esa infraestructura petrolera y la vamos a recuperar. Entonces, bueno, ahí está su discurso. O sea, lo que iba también con esto es que, pues, el discurso puede ser uno en América y se impone, ¿no? Por eso también el decirle a Donald Trump, a su gobierno y a Estados Unidos, referirse a ellos también como una dictadura, es pues básicamente correcto, ¿no? No es que a otra esfera, ¿no? A otra dimensión. Y bueno, ahí está. Entonces, esto es a nivel interno, ¿no? A nivel externo, ok, todo esto ya está muy bien. Ok, está muy, bueno, no es que esté muy bien, ¿no? Pero bueno, ya lo entendimos, ¿no? Es lo que pasa dentro del país, si sucede algún tipo de crisis. Estos personajes, como dijimos, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, se ponen de acuerdo, reorganizan todo esto. Ahora, ¿con base en qué van a organizar el gobierno? ¿O en base en qué, con base en qué van a organizar la economía? Ya no existe Maduro. Ahora, desde fuera, o sea, a nivel internacional, como decíamos ahorita al principio, existe un derecho internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial, dijimos, se pusieron de acuerdo, creamos diferentes instituciones de derecho internacional para evitar el caos de la barbarie. Y entonces vamos a entrar en un mundo civilizado a nivel internacional de cooperación, ¿no? Entonces vamos a crear instituciones de comercio, tratados de comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Tratados de comercio internacional, tratados culturales, se fue desarrollando la Unión Europea, todo así como con un idealismo, ¿no? Idealismo de cooperación, y de pronto pues ya veíamos ahí con todas estas tendencias posmodernas cómo remarcaban el punto de que la razón no había realmente cumplido la función de mejorar las condiciones de vida para la gente, para la humanidad, y al contrario, el egoísmo y el miedo habían triunfado, y eso había hecho que las naciones mismas, ¿no? Estuvieran rearmándose constantemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Guerra Fría, estuvieron rearmando la necesidad de que sabes que el enemigo, si tú no te armas, se está armando él, ¿no? Y entonces puede venir a atacarte, y pues tú mejor te armas primero, y entonces una competencia, y la cantidad de recursos que se han estado gastando a lo largo de los años en desarrollar los ejércitos y las tecnologías militares, etcétera. Pues como decía, la filosofía postmoderna está señalando esta parte para
pues para decir que el modelo de la modernidad, el modelo occidental, realmente no es tan bueno, ¿no? Y ahí se está mostrando pues estos tendencias de la posmodernidad ya en la época actual, desde los años más o menos 70, a nivel cultural, cómo todo de pronto se empieza a supermezclar, cómo empieza a haber aspectos nihilistas en las personalidades de la gente, de las nuevas generaciones, y cómo empieza a haber todo un fenómeno de crítica y de tendencia un tanto negativa, ¿no? Y de experimentación, que es la parte de la posmodernidad. Y ahora lo estamos viendo de forma fáctica, como pues esto que era antes como una especie de filosofía, ¿no? Una cuestión artística, de los artistas kitsch, que de pronto el arte era un plátano pegado en la pared, ¿no? Así que habían llevado el arte hasta un límite. Bueno, ahora lo vemos a nivel jurídico, ¿no? Los jurídicos o el derecho siempre es como los pies en la tierra, ¿no? Las reglas, las normas, ¿no? El deber ser, ¿no? La guía, el modelo precisamente jurídico, ¿no? Las normas, no se mata, no se invade, no se hacen ciertas cosas. Y esto había prevalecido, ¿no? Y entonces vimos también la decadencia de la ONU a lo largo de los años, cómo es que la ONU pues, no puede intervenir en los países, no puede mandar ejércitos a detenerlos si se están peleando. Pues ya nadie le hace caso a la ONU, o cada vez menos personas le hacen caso a la ONU, y se vuelve muy simbólica, ¿no? Entonces ahorita ya no es operable, o sea, aunque la ONU diga, muy mal hecho Israel, tienes que retirar tus tropas, tienes que dejar de expandirte en territorios ocupados, que habíamos dicho que no te ibas a expandir, te estás expandiendo. Israel se expande y más allá del papel o de la declaración que puedan hacer en la ONU, pues no tiene repercusiones, ¿no? Y en este caso, igualmente hay un derecho internacional, que es lo que estamos viendo, ¿no? A nivel internacional. Derecho internacional, artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que es como la constitución del mundo, entre comillas, ¿no? Vemos que ya no invadirás, ¿no? Así como si fuera uno de los, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Bueno, estos cristianos, ¿no? Yo sé que todos ya se acordaron ahorita y me están diciendo, pero se me olvidó. Los pecados, ¿no? Los pecados y los pecados capitales. No matarás. No invadirás, ¿no? No invadirás a otro territorio que ya está definido en su frontera, a menos que haya un ataque, ¿no? Te puedes defender, pero bueno, hay muchas reglas, ¿no? Y el derecho internacional, pues ya de facto, como dijimos, Estados Unidos, Rusia, etcétera, pues ni siquiera tienen la intención de hacerse respetar, ¿no? De hecho, o sea, respetar dentro del derecho internacional. O sea, ellos ni siquiera están afiliados, por ejemplo, a los estatutos que definen la Corte Penal Internacional, que es para buscar crímenes de guerra, criminales de guerra, etc. Estados Unidos y Rusia simplemente deciden no entrarle a esa convención, a ese tratado, y entonces pues ese tratado puede ser válido para todos los demás países, excepto para Rusia y Estados Unidos, o para quien no se quiera afiliar con ellos, ¿no? Hay también el principio, por ejemplo, también de los derechos humanos, que puede ser visto como un principio pues muy normal o muy justo, ¿no? Los derechos humanos que se respeten. Bueno, hay países en Medio Oriente que dicen nuestra tradición ha sido siempre de darle latigazos a los que roban, ¿no? Y cortarle la mano a los que lo hacen por tercera vez, y apedrear a las mujeres que son infieles, etcétera. Y esa es nuestra tradición histórica, y no vamos a respetar los derechos humanos porque es una idea occidental. Y hay este choque, ¿no? de perspectivas del mundo y de valores y de paradigmas. Ahí viene el mundo, ¿no? Precisamente poniéndose de acuerdo con estas diferentes perspectivas. Mientras tanto, pues ya este invento del derecho internacional de la ONU, de la institución de la ONU, pues está en total crisis, y ahora ya con estos actos de Estados Unidos de haber entrado a otro país, de haber capturado, o sea, Estados Unidos, el discurso estadounidense fue de que Maduro era este terrorista dictador, y se hizo justicia por su propia mano, ¿no? Entró al país, entró a su casa, lo extrajo de su casa,
Eso es también lo dramático, que pudo entrar y su casa no era su casa, que estuviera ahí en la calle, ¿no? Estaba dentro de un complejo militar. De ahí es de donde viene la especulación todavía. Seguramente lo vamos a ver después ya eh, confirmado, que algunas personas dentro del ejército tuvieron que estar coludidas con Estados Unidos en este sentido, ¿no? Porque de otra manera no hubiera habido más resistencia militar y hubiera habido más bajas y hubiera habido otro tipo de situaciones. Entonces pareciera que lo pusieron, ¿no? Decimos en México, lo pusieron, o sea, ya sabían en dónde estaba, en dónde dormía, y llegaron los helicópteros rápido, mandaron algunos misiles para distraer, y en ese momento lo extrajeron, y cuando se dieron cuenta ya estaba en Nueva York siendo juzgado, ¿no? Eso es lo que pasó ahorita. Y bueno, ahí está, ¿no? La gravedad de que haga esto Estados Unidos, pues también es un mensaje para todos los demás, ¿no? Sobre todo con quienes ha estado señalando algunas cuestiones, ¿no? Con México, con Colombia, pues ya ahorita vimos con Venezuela, ¿no? Con Cuba, que también ha estado hablando acerca de que Cuba es un desastre en general, etcétera. Panamá, que ha dicho que tiene que tener el control de Panamá. Groenlandia, Canadá. Bueno, ahí está Estados Unidos demostrando que su estrategia de seguridad va marchando, ¿no? Va marchando de facto, más allá del derecho internacional. La estrategia de seguridad de Estados Unidos es mantener su zona de influencia perfectamente bien blindada de China, de Rusia, de los enemigos, y tener el control, y ya lo está manifestando a nivel internacional con Venezuela, ¿no? Y esto es algo que no se podía hacer, o sea, por eso digo que es romper el paradigma, porque ya el derecho fue la última hebra de las que se rompió. Primero los pensadores, los filósofos hablaban de la posmodernidad, después los críticos, los que analizaban la filosofía, ¿no? Ciencia política, etcétera, y después, ahora ya de facto se vio que el derecho internacional, Donald Trump no tiene ninguna intención de respetarlo, y esto nos deja una especie de limbo, ¿no? De limbo, como una especie de sálvese quien pueda, o de nuevo orden mundial específicamente, que ya sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Cómo está funcionando. Y ahí sí hicimos hace poquito también un programa, un curso de Rusia, un curso express de Rusia, en donde estábamos analizando los diferentes elementos militares, ¿no? Toda la milicia, le pasamos revista a todos los efectivos militares y a toda la tecnología militar que tienen en Rusia, en Estados Unidos, en China. Hicimos una comparación con respecto a México y a Venezuela, precisamente para poder ver por qué es que Venezuela no se podía defender, o cómo es que pues Estados Unidos invadiera México, pues México podría de pronto lanzar algunos misiles en contra de Estados Unidos. Y en términos muy generales, la distancia es de 1 a 100. De 1 a 100 con respecto al presupuesto, a la cantidad de aviones, de efectivos militares, de armas, de fábricas de armas, ¿no? Que Estados Unidos fabrica sus propias armas, entonces no depende de nadie, y además puede imprimir su propio dinero, entonces pues puede hacerlo de forma indefinida, eternamente, en teoría. Y México no, y Venezuela tampoco, a pesar de que tiene todo el petróleo, Venezuela ahí almacenado, pues está bloqueado, ¿no? Entonces no lo puede vender, ninguno de los países del mundo le puede comprar, y esto evidentemente hace que Venezuela no pueda prosperar, ¿no? Ahí hay también otro tipo de conflictos que podríamos analizar de por qué no prospera, o por qué el gobierno socialista ha fracasado. Pues no, ha sido por la ineptitud, por la corrupción, por lo que quieran, pero también por el bloqueo estadounidense, ¿no? Eso no hay que dejarlo de atrás. También cuando uno habla, por ejemplo, de Cuba también, pues sí, Cuba puede ser un desastre para los cubanos, pero por otro lado también Estados Unidos lo mantiene bloqueado, ¿no? ¿Qué tanto podría prosperar Cuba si no estuviera bloqueada por Estados Unidos? O sea, Estados Unidos no estuviera haciendo trampa, ¿no? Por así decirlo, en el mundo, haciendo trampa, amenazando a todo el mundo que haga negocios con Cuba, ¿no? Pues obviamente a Cuba la van a aislar, y después uno puede decir, pues mira, Cuba está horrible por las condiciones que le toca vivir, pero pues también porque Estados Unidos está interviniendo de esa manera. Entonces, ahí está el debate a nivel internacional, la ruptura del derecho internacional, cómo Estados Unidos le valió gorro, hizo lo que quiso. Está también, en este sentido, a nivel internacional,
definiéndose el orden mundial. O sea, antes era más teórico, ahora vemos que ya está Estados Unidos tomando acciones de facto para controlar su zona de influencia. Ya ha amenazado a Colombia también. El presidente de Colombia no es para nada amigo de Donald Trump. Entonces, poco a poco también lo ha ido amenazando, ha ido diciendo que tienen eh, en Colombia fábricas de cocaína y pues ya fueron por Maduro y nada descarta que también puedan ir por Petro en algún momento, ¿no? Que también puede estar vinculado con los cárteles de la droga y etcétera. Y México, ¿no? Pero bueno, habría que ver, también por eso hacía la connotación al principio, muy al principio, que decía que no todas las características de las invasiones son iguales, ¿no? Cuando fue Estados Unidos a Irak, invadió, bombardeó, entró con soldados, tuvo ahí una base militar en Irak, derrocaron al gobierno, etcétera, etcétera. Hubo una situación diferente. Aquí en Venezuela solamente rodeó el país, entró quirúrgicamente con 16 helicópteros para extraer a Maduro y su esposa y se fue. O sea, no hay una invasión, si estaba la gente desplegada, porque en algún momento Maduro llamó a la población, ¿no? A 2 millones de personas, de reservistas civiles, entre civiles y soldados, que estaban esperando que llegara Estados Unidos a darles con todo, ¿no? Y pues no, la estrategia fue diferente de Estados Unidos. La estrategia fue simplemente tomar a Maduro y llevárselo. Bueno, entonces, eh, ahí está esta cuestión. ¿Qué va a pasar? Anteriormente, bueno, a ver, un poco de antecedentes. Maduro realmente no ganó la elección, o nunca pudo demostrar que había ganado la elección. Hubo elecciones presidenciales en el 2024 y había ganado una parte de la izquierda, de la derecha, ¿no? Hablando acerca de estas tendencias políticas muy generales, ¿no? Digamos que estaban a favor de la apertura de la economía, estaban a favor de la inversión extranjera estadounidense, neoliberal, o sea, estaban del lado de Estados Unidos, ¿no? Estos movimientos, este movimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, perdón, del partido, ¿no? Con Venezuela, se llama el partido con Venezuela, y entonces este partido político tenía dentro de sus filas a este señor Edmundo González Urrutia, y a María Corina Machado Parizca, ya habrán escuchado porque ganó el premio Nobel, ¿no? Hace poquito, el premio Nobel de la Paz. Bueno, estas personas tienen también una historia. Si nos vamos más para atrás, o si nos vamos hacia atrás, en la historia de Venezuela, vamos a ir viendo cómo había movimientos de derecha que habían tratado de imponerse al gobierno chavista de Maduro. Entre esos Juan Guaidó. ¿Se acuerdan que Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, en algún momento, entrando también en el 2019, no reconoció las elecciones presidenciales de Maduro y dijo, no, Maduro no ganó y entonces yo soy el presidente hasta que convoquemos unas nuevas elecciones? Y finalmente lo votaron, ¿no? Maduro lo fue persiguiendo, se fue a refugiar a Estados Unidos lo cobijó durante un tiempo, estuvieron organizando movimientos de izquierda, Estados Unidos estuvo invirtiendo en fortalecer estos movimientos, creo que dije de izquierda otra vez, de derecha quiero decir, ¿no? O sea, a favor del neoliberalismo, a favor de la libertad democrática, capitalista, etcétera. Y entonces estuvieron ahí empujando, ¿no? A Maduro durante un tiempo. Muchos años Maduro estuvo reprimiendo a la población, a todos estos grupos lo estuvieron persiguiendo. Inhabilitó a María Corina Machado de las funciones, era diputada y siempre estuvo ahí en la lucha, ¿no? Después fue diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es lo que decía. Y al ser inhabilitada, nombraron a Edmundo González Urrutia para que participaran en las elecciones presidenciales. María Corina Machado era famosa, pero estaba inhabilitada, y entonces Edmundo González Urrutia subió al podio, digamos, para jugarse la presidencia, ¿no? Estuvo en campaña presidencial durante un tiempo contra Maduro, y entonces ahí estuvieron las elecciones presidenciales. En el 2024 ganaron supuestamente las elecciones presidenciales. Ellos demostraron con las boletas
demostraron ahí de varias formas que habían ganado las elecciones. Este grupo de personas estaba apoyado por Estados Unidos, como dijimos, ¿no? Era como la oposición. Y entonces Estados Unidos había invertido mucho dinero. Lo que quería Estados Unidos era la apertura, entre otras cosas, ¿no? La apertura a nivel comercial, y que ellos pudieran con sus empresas extraer lo que dijimos, ¿no? El petróleo. Y no nada más el petróleo, el gas natural. Y también tiene tierras raras. Venezuela no tantas como otros países. El triángulo del litio está del otro lado, ¿no? Con Argentina, Chile y Bolivia. Triángulo del litio. Que también ahora en la actualidad, hablando de lo que dijimos al principio de los gobiernos de derecha, en la actualidad esos gobiernos son aliados de Donald Trump, ¿no? Del movimiento de derecha. Tanto en Bolivia como en Argentina, como en Chile ahora, con Cast, que es precisamente lo que íbamos a hablar hoy, tienen ya este triángulo de litio conformado con aliados, y entonces ahora la extracción puede ser mucho más controlada por Estados Unidos y sus empresas, ¿no? Entonces, en caso de Venezuela, es lo que buscaban, y cuando ganaron las elecciones, cuando se dijo que se habían ganado las elecciones, pues Estados Unidos ya había pensado que iba a poder eh, recuperar todo lo que habían estado invirtiendo en estas personas. Y de pronto Maduro dijo, no, no reconozco estos elecciones, y yo gané, y se impuso. Y ahí, pues ya la comunidad internacional lo empezó a señalar, porque Maduro mismo ni siquiera mostraba las diferentes pruebas, ¿no? Que tenía de las boletas y todos estos resultados electorales. No los mostró nunca, ¿no? A pesar de que gobiernos se lo pedían, gobiernos aliados, Brasil, incluso México también, le pidieron que mostrara las boletas, y nunca las mostró. Y de por sí ya era ilegítimo ese gobierno, y se mantuvo en la ilegalidad todavía, ¿no? Ahí vienen las amenazas cada vez más fuertes por parte de Estados Unidos, que ya había invertido, ya tenía que haber ganado Corina Machado. Bueno, no Corina Machado, ¿no? Dijimos que Edmundo González es el que iba a ganar. Ya tenía que haber ganado desde el 2024. Estaba ya dentro de los planes de Estados Unidos, y de hecho lo logró, pero pues se impuso Maduro, y ahí viene toda esta represión de ir lanzando, ¿no? Donald Trump lo ha dicho, ha ido poco a poco lanzando, mandando los barcos. O sea, no era algo que según él fuera raro, ¿no? Ahí estaba mandando todas las señales, y Donald Trump también pues, mencionaba un poco, ¿no? Pues por qué se sorprenden si era algo que ya estábamos dirigidos a hacer. Bueno, entonces ahora Corina Machado, que fue también ganadora del premio Nobel hace poquito, que le ganó ese premio Nobel a Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump se lo quería haber ganado. Bueno, ahí en fin, ahí hay otro debate, ¿no? Y lo que implica la importancia de la relevancia, ¿no? El prestigio de los premios Nobel, comprometido de alguna manera con la política internacional. Y bueno, ganó este premio Corina Machado, y ahora se esperaba que Corina Machado pues llegara popularmente a ser la presidenta. Ella dijo muchas veces que buscaba el apoyo estadounidense para poder sacar a Nicolás Maduro. Ella prometió que si llegaba al poder, después de que sacaran a Nicolás Maduro, ella iba a abrir el comercio del petróleo a Estados Unidos de forma abierta, permanente. Y entonces fue tachada también de entreguista, de vendepatrias, etcétera, ¿no? Por el lado de la gente que está a favor del chavismo. Y pues como libertaria por el otro lado, ¿no? O bueno, libertaria, digamos, con una cierta tendencia por el capitalismo, ¿no? Esta persona cuenta también que fue empresaria, entonces originalmente pues también tiene una perspectiva desde el lado de la burguesía, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ahí está su tendencia política. Independientemente de lo que pueda pensar o hacer, nosotros solamente lo observamos, ¿no? Ahora, pues está por definirse qué va a pasar, porque en esta reconfiguración internacional, que ya no le hace caso al derecho internacional, Estados Unidos está reconfigurando las nuevas reglas. No es que Estados Unidos, como bien sabemos, no es que esté buscando la democracia, no es que esté preocupado por los palestinos, no es que esté a favor de los derechos humanos, ¿no? Lo que tiene Estados Unidos son intereses, siempre lo hemos sabido, no tiene amigos, tiene intereses, y sobre estos intereses actúa.
Y en esta reconfiguración es muy probable que realmente no quiera que haya democracia. O sea, no le interesa realmente que llegue María Corina Machado, perdón, al gobierno, o que llegue Edmundo González, o que llegue quien llegue, con tal de que él pueda extraer el petróleo de Venezuela y controlar estas grandes reservas que lo van a posicionar a nivel internacional con respecto a China y con respecto a Rusia. Entonces, esto es lo importante para Estados Unidos, y podría ser que ahora, lo que estábamos viendo, ¿no? El momento en el que Delcy Rodríguez asume la presidencia, pueda tratar con ella, ya con esta amenaza de que, pues, si no te portas bien, te puedo extraer de tu país y llevarte a prisión. Pues obviamente va a ser más probable que Delcy Rodríguez pueda aprobar o facilitar algunas cuestiones con respecto al gobierno, a los vínculos con respecto al gobierno de Donald Trump, y no sea necesario, o sea, obviamente van a haber elecciones presidenciales, etcétera, pero digamos que Donald Trump ya no se metería tanto en eso. Ya teniendo el control en este lado, podría ser caso omiso de que la dictadura chavista se mantuviera, ¿no? Esto es una especulación, pero es lo que estamos viendo en el momento presente, ¿no? Porque las piezas inmediatamente se empiezan a reestructurar. Ahorita Delcy ya está en el gobierno y ha dicho, por un lado, bueno, hay una guerra de información también, no podemos asegurar muchas cosas, pero en esta posición de poder, pues lo que puede hacer es seguirse negando a cooperar con Estados Unidos o ser extraída, ¿no? Entonces ahí ya depende de ella, y es probable que, viendo que sí extraen personas y presidentes, pues pueda ser más benéfica con Estados Unidos, ¿no? Que es precisamente como dijimos, ¿no? El debate, ¿no? Esto no se puede hacer, no se podría hacer, no podría Estados Unidos llegar y tomar justicia por su propia mano, aunque Nicolás Maduro fuera el culpable, ¿no? Como lo decíamos en el caso de Gaddafi, en el caso de Saddam Hussein, aunque fueran culpables, pues primero tendría que pasar por un proceso judicial, o por lo menos internacional, que permitiera que hubiera una intervención, y no directa unilateralmente de un país, sino de unos cascos azules, ¿no? O de una organización militar internacional que fuera, pues, quien va a tomar acciones, ¿no? O sea, todo un proceso, y todo este proceso se lo saltó Donald Trump, y parece ser que es la nueva medida de orden mundial en la que vamos a estar viviendo en estos próximos años que nos queda por vivir, ¿no? Bueno, ahí está esta cuestión. Es más o menos lo que ha estado sucediendo, porque ya sabemos que el discurso de Estados Unidos, en el fondo, pues viene buscando estos recursos, a pesar de que pueda decir, como decían, no le interesa realmente a los venezolanos, ¿no? Hay una denuncia internacional que se va a quedar permanente también, pues se tiene que reconfigurar también, como dijimos, de forma urgente todo este desarrollo del derecho internacional. Y hay que tener también mucha atención acerca de lo que pueda suceder en cada uno de los países que seguimos en América y que seguiremos en América a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dice el dicho, y que hay que ver de qué manera va a reaccionar Estados Unidos. Ya por lo menos en el caso, por ejemplo, de México, Claudia Sheinbaum ha dicho que, pues, mantiene comunicación con Estados Unidos, que hay cooperación en materia de captura de terroristas, de narcotraficantes y de apoyo. Incluso próximamente va a haber una incursión de algunos militares y de algunas personalidades del ejército que van a dar asesorías y van a ayudar, ¿no? Entre comillas, o que nos van a apoyar a los efectivos mexicanos que estén luchando en contra del narcotráfico, para que esto se pueda dar, ¿no? Y bueno, ahí el gobierno de México, pues mejor coopera, ¿no? Para evitar algún otro tipo de conflicto. Acuérdense que un día platicábamos de este libro, de The Next War, de Estados Unidos, de un estadounidense, en donde hablaban de las teorías de las próximas guerras, y se hablaba de que podrían invadir México, el norte, quedarse con la mitad, toda la parte norte, ¿no? Toda la parte de California, y a nivel de intereses estadounidenses, pues no está tan descabellado viendo lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces hay que tomar hay que darle seguimiento, y hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos. Puede haber información errada
y puede haber información duplicada y puede haber información pretenciosa. O sea, aunque sea verídica, puede estar encaminada a dar cierta versión. Acuérdense que pues incluso Israel, el Estado como tal, ha invertido grandes cantidades de dinero en Google y en las inteligencias artificiales para poder tener algún tipo de control y poder pues manipular un poco la narrativa, sobre todo con respecto al genocidio en Gaza, y que esa información no se esté mostrando tanto y puede ir controlando un poco la narrativa, ¿no? Y al contrario puede hacer que mensajes a favor de la comunidad de Israel se estén mostrando más tiempo en las redes sociales, y eso también empieza a perfilar mucho la perspectiva que podemos ir creando. Y por eso hay que tener mucha atención, hay que ir pues dándole seguimiento a todo esto. Y bueno, pues por ahora me parece que es todo lo que vamos a platicar. Vamos a darle seguimiento, como dijimos, y la próxima sesión, pues hablando de esta cuestión, vamos a ver en qué va, porque en una semana puede cambiar todo lo que pasa en el mundo. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Y vamos a hablar también precisamente de esta tendencia a la derecha y a la izquierda, que íbamos a hablar acerca de los gobiernos en América Latina. Muchas gracias por su atención, yo me despido. Nosotros nos veremos en el futuro. Adiós.